Laudetur Iesus Christus. Informativo en lengua española de Radio Vaticano. Estimados oyentes de la Radio del Papa, estos son nuestros titulares de hoy, lunes 11 de diciembre, día en que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Dámaso I, Papa. Pidamos la gracia de hacer nuestra fe cada vez más operante por medio de la caridad. Lo escribe el Papa Francisco en su cuenta oficial de Twitter, @Pontifex. También hoy, como cada lunes, resuenan las palabras que pronunció el Santo Padre a la hora del Ángelus Dominical. El Adviento es un tiempo para reconocer los vacíos que hay en nuestras vidas, suavizar la esperanza del orgullo y hacer un lugar en nuestro corazón a Jesús que viene, lo dijo el pontífice antes de rezar a la Madre de Dios. También el obispo de Roma expresó su preocupación y solidaridad por el desarme nuclear, el cambio climático y las fuertes inundaciones que afectan el sur de India. Desde la Ciudad del Vaticano reciba un cordial saludo de Renato Martínez con los demás integrantes de nuestra redacción. En breve el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. La actividad del Papa es noticia. El Santo Padre presidió esta mañana el inicio de los trabajos de la 22ª reunión del Consejo de Cardenales Consejeros para la reforma de la Curia Romana, en programa del 11 al 13 de diciembre. El 12 de diciembre de 2012, el Papa Benedicto XVI publicaba su primer tuit en su cuenta de Twitter, @Pontifex, un pequeño gesto histórico. Por primera vez, un Papa aceptaba en primera persona el desafío de la evangelización en las redes sociales. Este camino valiente y profético fue retomado por el Papa Francisco, que hoy es seguido en su cuenta de Twitter por más de 40 millones de personas en 9 lenguas. Radio Vaticana, la radio del Papa. El Adviento es un tiempo para reconocer los vacíos que hay en nuestras vidas, suavizar la aspereza del orgullo y hacer un lugar en nuestro corazón para Jesús que viene. Fueron las palabras del Papa Francisco a la hora del rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro el domingo 10 de diciembre, segundo del tiempo de Adviento. Acompañado por miles de fieles y peregrinos de varias partes del mundo, el Santo Padre reflexionó sobre la liturgia dominical, en la que el profeta Isaías se dirige al pueblo anunciando el final del exilio de Babilonia y el regreso a Jerusalén. Haciendo alusión a las profecías de Isaías, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, el pontífice explicó que los valles que se levantarán representan todos los vacíos de nuestro comportamiento ante Dios, como puede ser el hecho de no orar, la falta de caridad, así como todos nuestros pecados de omisión, mientras que los montes que debemos allanar son el orgullo, la soberbia y la prepotencia. Debemos adoptar una actitud de mansedumbre y humildad, dijo el Papa, para poder así preparar la venida de nuestro Salvador, que es manso y humilde de corazón, afirmó el sucesor de Pedro, indicando que todas estas acciones deben llevarse a cabo con alegría, ya que están encaminadas a la llegada de Jesús. El Adviento es, por tanto, un tiempo propicio para orar más intensamente, para reservar a la vida espiritual el lugar importante que merece y para estar más atentos a las necesidades del prójimo, dijo Francisco, recordando que si actuamos de esta manera, podremos abrir caminos de esperanza en el desierto del corazón árido de tantas personas. El Salvador que esperamos es capaz de transformar nuestra vida con la fuerza del Espíritu Santo y con el amor, concluyó el obispo de Roma pidiendo a la Virgen María, quien ha preparado la venida de Cristo con la totalidad de su existencia, que nos ayude a seguir su ejemplo y guíe nuestros pasos hacia el Señor que viene. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Domenica scorsa abbiamo iniziato l'Advento con l'invito a vigilare. Oggi, seconda domenica di questo tempo di preparazione al Natale, la liturgia ce ne indica i contenuti propri. El domingo pasado hemos iniciado el Adviento con la invitación a vigilar.
Hoy, segundo domingo de este tiempo de preparación a la Navidad, la liturgia nos indica los contenidos propios. È un tempo per riconoscere i vuoti da colmare nella nostra vita. Es un tiempo para reconocer los vacíos, para colmar en nuestra vida, para allanar las asperezas del orgullo y hacer espacio a Jesús que viene. Il profeta Isaia si rivolge al popolo annunziando la fine dell'esilio in Babilonia e il ritorno a Gerusalemme. El profeta Isaías se dirige al pueblo anunciando el final del exilio en Babilonia y el regreso a Jerusalén. Él profetiza, una voz proclama: preparen en el desierto el camino del Señor, que se rellenen todos los valles. Le valli da innalzare rappresentano tutti i vuoti del nostro comportamento davanti Dio, tutti i nostri peccati di omissione. Los valles para rellenar representan todos los vacíos de nuestro comportamiento delante de Dios, todos nuestros pecados de omisión. Un vacío en nuestra vida puede ser el hecho que no rezamos o rezamos poco. El Adviento es entonces el momento favorable para rezar con más intensidad, para reservar a la vida espiritual el puesto importante que le corresponde. Otro vacío podría ser la falta de caridad hacia el prójimo, sobre todo hacia las personas más necesitadas de ayuda, no solo material, sino también espiritual. Siamo chiamati ad essere più attenti alle necessità degli altri, più vicini. Estamos llamados a ser más atentos a las necesidades de los otros, más cercanos. Como Juan Bautista, en este modo podemos abrir caminos de esperanza en el desierto de los corazones áridos de tantas personas. Ogni monte e ogni colle siano abbassati, esorta ancora Isaia. I monti e i colli che devono essere abbassati sono l'orgoglio, la superbia, la prepotenza. Dove c'è orgoglio, dove c'è prepotenza, dove c'è superbia, non può entrare il Signore. Que se aplanen todas las montañas, exhorta aún Isaías. Los montes y las colinas que deben ser aplanadas son el orgullo, la soberbia, la prepotencia. Donde hay orgullo, donde hay prepotencia, donde hay soberbia, no puede entrar el Señor, porque aquel corazón está lleno de orgullo, de prepotencia, de soberbia. E questo dobbiamo abbassare, questo orgoglio. Dobbiamo assumere atteggiamenti di mitezza e umiltà. Por esto debemos bajar este orgullo. Debemos asumir actitudes de mansedumbre y de humildad, sin gritar, escuchar, hablar con mansedumbre y así preparar la venida de nuestro Salvador, Él que es manso y humilde de corazón. Poi ci viene chiesto di eliminare tutti gli ostacoli che mettiamo alla nostra unione con il Signore. Después se nos pide que eliminemos todos los obstáculos que ponemos a nuestra unión con el Señor, que las quebradas se convierten en llanuras y los terrenos escarpados en planicies. Entonces se revelará la gloria del Señor, dice Isaías, y todos los hombres la verán juntamente. Queste azioni però vanno compiuti con gioia, perché sono finalizzate alla preparazione dell'arrivo di Gesù. Pero estas acciones van realizadas con alegría, porque están finalizadas a la preparación de la llegada de Jesús. Cuando esperamos en casa la visita de una persona querida, predisponemos todo con cuidado y felicidad. Del mismo modo, queremos predisponernos para la venida del Señor, esperarlo cada día con diligencia, para ser colmados de su gracia cuando vendrá. Il Salvatore che aspettiamo è capace di trasformare la nostra vita con la sua grazia, con la forza dello Spirito Santo, con la forza dell'amore. El Salvador que esperamos es capaz de transformar nuestra vida con su gracia, con la fuerza del Espíritu Santo, con la fuerza del amor. En efecto, el Espíritu Santo infunde en nuestros corazones el amor de Dios, fuente inagotable de purificación, de vida nueva y de libertad. La Vergine Maria ha vissuto in pienezza questa realtà, lasciandosi guidare dallo Spirito Santo che l'ha inondata della sua potenza. La Virgen María ha vivido en plenitud esta realidad, dejándose bautizar por el Espíritu Santo, que la ha inundado de su potencia.
Él, que ha preparado la venida del Cristo con la totalidad de su existencia, nos ayude a seguir su ejemplo y guíe nuestros pasos al encuentro con el Señor que viene. Incontro al Signore che viene. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit de Spiritu Sancto. El vínculo entre los derechos humanos y el desarme nuclear, el preocupante fenómeno del cambio climático, fueron estos los temas tocados por el Papa apenas terminada la oración del Ángelus del segundo domingo de Adviento. Oggi sarà conferito il premio Nobel per la pace alla campagna internazionale per abolire le armi nucleari. Tale riconoscimento avviene in coincidenza con la giornata delle Nazioni Unite per i diritti umani. Francisco recuerda la celebración hoy del Día de los Derechos Humanos, instituido por las Naciones Unidas, y lo hace en ocasión de la entrega del Premio Nobel de la Paz a la campaña internacional para abolir las armas nucleares. Impegnarsi per la tutela della dignità di tutte le persone, in modo particolare di quelle più deboli e svantaggiate, significa anche lavorare con determinazione per costruire un mondo senza armi nucleari. El Papa subraya el fuerte vínculo entre los derechos humanos y el desarme nuclear y explica que empeñarse por la tutela de la dignidad de todas las personas, sobre todo de aquellas más débiles y desfavorecidas, significa también trabajar con determinación para construir un mundo sin armas nucleares. En las palabras del pontífice vuelve también otra vez el tema del cambio climático, un fenómeno preocupante, dice, que será tratado pasado mañana en París en la cumbre Our Planet Summit. Auspico vivamente che questo vertice, così come le altre iniziative che vanno nella medesima direzione, favoriscano una chiara presa di coscienza sulla necessità di adottare decisioni realmente efficaci per contrastare i cambiamenti climatici. Deseo vivamente que esta cumbre, así como las otras iniciativas que van en la misma dirección, favorezcan una clara toma de conciencia sobre la necesidad de adoptar decisiones realmente eficaces para contrastar los cambios climáticos y al mismo tiempo combatir la pobreza y promover el desarrollo humano integral, afirma el Santo Padre. En este contexto, el pontífice expresa su cercanía a las poblaciones indias golpeadas por el ciclone Oki, specialmente alle famiglie dei moltissimi pescatori dispersi e anche alla popolazione dell'Albania. con un pensamiento especial dirigido a las familias de los muchísimos pescadores dispersos y no olvida a las poblaciones de Albania extenuadas por graves inundaciones. La Santa Sede sigue con gran atención la evolución de la situación en Oriente Medio, de modo especial en Jerusalén, ciudad sagrada para cristianos, judíos y musulmanes de todo el mundo. Tal y como se lee en el comunicado publicado por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, expresando su dolor por los enfrentamientos que se han cobrado la vida de numerosas víctimas en los últimos días, el Santo Padre renueva su llamamiento a la sabiduría y a la prudencia de todos, y eleva fervientes oraciones con el fin de que los líderes de las naciones, en este momento de particular gravedad, se comprometan a evitar una nueva espiral de violencia, respondiendo con palabras y hechos a los anhelos de paz, justicia y seguridad de las poblaciones de esta tierra atormentada. Las preocupaciones sobre las perspectivas de paz en la región han sido objeto de diversas iniciativas en los últimos días, incluidas las urgentes reuniones convocadas por la Liga Árabe y la Organización para la Cooperación Islámica. La Santa Sede expresa su sensibilidad ante estas preocupaciones, recordando las sentidas palabras del Papa Francisco, y reitera su conocida posición con respecto al carácter singular de la Ciudad Santa, así como el ineludible respeto por el status quo en conformidad por las deliberaciones de la comunidad internacional y las reiteradas peticiones de las jerarquías de las iglesias y de las comunidades cristianas de Tierra Santa. Hoy es lunes 11 de diciembre.
En este día de Adviento, quiero, Señor, ser dócil a tu invitación. Resuenan en mi interior las palabras de la Escritura que me invitan a prepararme y a acoger tu venida. Señor, ¿qué tengo que hacer para prepararme? ¿Y cómo debo acogerte para que tú te encuentres conmigo, como quien se encuentra con un amigo? A veces no sé bien qué hacer, pero no importa. Tu invitación, más que exigirme, me inspira confianza y me da ánimos. A ti me acojo, a ti abro mis manos para que tú las recojas y las estreches entre las tuyas. Y así, al caminar, nunca me sienta a solas, porque tú vas conmigo. La lectura de hoy es de la profecía de Isaías. El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrarán el páramo y la estepa. Florecerá como flor de narciso, se alegrará con gozo y alegría. Tiene la gloria del Líbano, la belleza del Carmelo y del Sarión. Ellos verán la gloria del Señor, la belleza de nuestro Dios. Fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes. Decid a los cobardes de corazón, sed fuertes, no temáis, mirad a vuestro Dios que trae el desquite. Viene en persona, resarcirá y os salvará. Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán, saltará como un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará. Porque han brotado aguas en el desierto, torrentes en la estepa. El páramo será un estanque, lo reseco un manantial. En el cubil donde se tumbaban los chacales, brotarán cañas y juncos. Lo cruzará una calzada que llamarán vía sacra. No pasará por ella el impuro, y los inexpertos no se extraviarán. No habrá por allí leones, ni se acercarán las bestias feroces, sino que caminarán los redimidos y volverán por ella los rescatados del Señor. Vendrán a Sión con cánticos, en cabeza alegría perpetua, siguiéndolos gozo y alegría. Pena y aflicción se alejarán. Vendrá con gran poder, con fuerte gloria, vendrá a saciar los ojos que le buscan, y al juntar en sus plantas nube y tierra, será la tierra meta de su ruta, la tierra para él, peana y cielo, morada nueva, huerto sin la tumba, su tierra patria, tierra de vivientes, la tierra prometida, herencia suya. Vendrá con el fulgor de la sentencia, vendrá con la piedad a quien acuda, buscando solo gracia en su mirada, cubierto con su paz y vestidura. Vendrá veloz, furtivo y repentino, como el hombre malvado en noche oscura. Vendrá como el esposo entre cantares, esperado con lámparas y alcuza. Vendrá y será su adviento nuestro cielo, su alegría al final de nuestra lucha. Y si aún el rebelde se resiste, se hará infierno la cólera absoluta. Oh Cristo que viniste y que vendrás, Hijo eterno, Señor de gloria suma, acoge con tu gran misericordia y en tu venida reina con ternura. Amén, 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 amén. Regocijo, alegría, gloria, canto. Esa es la promesa de Dios, el modo en que su Espíritu se hace presente en medio del mundo y entre los que confían en Él. Es la promesa que se abre paso en medio del desierto y de la estepa,
de la debilidad y de la cobardía, porque así es nuestra naturaleza, frágil, dubitativa, rasgada por impurezas del alma. Y así es Dios, se va abriendo paso porque nos ama. Recordar aquella herida que parecía insoportable, o cuando quizás de niño me torcí un tobillo o un brazo y no resistía el dolor, y además parecía que ya nunca iba a poder jugar con mis amigos. O aquella enfermedad que me dejó en cama un tiempo largo, tan largo que parecía eterno. Quizá no sea lejos, y ha habido momentos de dificultad. Recuerdo también cómo fui recuperando la salud. O quizás, sobre todo, cómo con o sin salud recuperé el ánimo, la ilusión y las ganas de brincar y saltar de nuevo. Así es Dios conmigo. Así es Dios con nosotros. Quiere nuestra salud y nos ayuda para que recuperemos el gozo y la Al escuchar de nuevo la profecía de Isaías, considero cómo todo lo que Dios hace es bello. Bella es la flor que brota en primavera, y bellas son las aguas que emanan en el desierto. Bello es el canto alegre del redimido, y bello es el rostro de quien, dejando atrás su ceguera, contempla la maravilla del mundo por primera vez. Es verdad lo que anuncia Isaías: verán la gloria del Señor, la belleza de nuestro Dios. Por eso, al escuchar el texto, me pregunto qué puedo hacer yo
para que tu belleza llegue allá donde todavía permanece oculta. Hará con gozo y alegría. Tiene la gloria del Líbano, la belleza del Carmelo y del Sarión. Ellos verán la gloria del Señor, la belleza de nuestro Dios. Fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes. Decid a los cobardes de corazón, sed fuertes, no temáis. Mirad a vuestro Dios que trae el desquite. Viene en persona, resarcirá y os salvará. Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán. Saltará como un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará. Porque han brotado aguas en el desierto, torrentes en la estepa. El páramo será un estanque, lo reseco un manantial. En el cubil donde se tumbaban los chacales, brotarán cañas y juncos. Lo cruzará una calzada que llamarán vía sacra. No pasará por ella el impuro, y los inexpertos no se extraviarán. No habrá por allí leones, ni se acercarán las bestias feroces, sino que caminarán los redimidos y volverán por ella los rescatados del Señor. Vendrán a Sión con cánticos, en cabeza alegría perpetua, siguiéndolos gozo y alegría. Pena y aflicción se alejarán. Presento a Dios mi deseo fundamental. Quizás sea mi deseo de sentirme tan cerca de su presencia que todo se llene de alegría, de esperanza, de vida en abundancia. Así lo canta Juan de la Cruz. Oh bosques y espesuras, plantadas por la mano del amado, oh prado de verduras de flores esmaltado, decid si por vosotros ha pasado. Mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando, con solo su figura, vestidos los dejó de hermosura. La intención del Papa Francisco para el mes de diciembre, por los ancianos, para que sostenidos por las familias y las comunidades cristianas, colaboren con su sabiduría y experiencia en la transmisión de la fe y la educación de las nuevas generaciones. Sabemos que hay pueblos, en particular en África y Asia, que reconocen mucho más que otros el aporte de los ancianos y pueden, pienso, ayudarnos a cambiar nuestra mirada. Últimamente estaba en Vietnam y me sorprendió ver cómo la gente era atenta y respetuosa con las personas ancianas. Estaba en un encuentro con los directores diocesanos del MEJ, Movimiento Eucarístico Juvenil, y la persona más anciana, un capellán diocesano que trabaja desde 1975 en esta misión, estaba puesto al honor en las celebraciones eucarísticas y también en las reuniones. Se sentía mucho respeto, escucha y se le hacían preguntas sobre su experiencia. En Europa tenemos tendencia
a descartar las personas ancianas. Pienso que en una sociedad de rendimiento y productividad, de incesante progreso tecnológico, los ancianos aparecen desajustados, fuera de campo, y los jóvenes como si llevaran la promesa. Los ancianos aparecen como cargas, como si no pudiesen aportar nada. Es lo que el Papa Francisco habla cuando usa el término, la expresión de cultura del descarte, lo que ha denunciado varias veces, una cultura que descarta a los más vulnerables y en particular los ancianos. En Vietnam, aquel anciano, que el capellán diocesano, a quien se le dio la palabra para iniciar el encuentro nacional en medio de los mayores responsables del movimiento, dijo: vengo para volver a ser un niño y aprender de ustedes. Me marcó mucho. Qué humildad, capacidad de apertura y escucha para decir eso después de más de 40 años de experiencia. Vengo para volver a ser un niño y aprender de ustedes. Él traía la memoria de la evolución pedagógica del MEG en su país desde 1975, pero al mismo tiempo estaba abierto a la novedad. Increíble. Es también lo que vemos con Simeón y Ana en el Evangelio, escrito por San Lucas. Nos dice que estos ancianos esperaban la venida de Dios, el corazón abierto a la novedad, el corazón abierto a los signos de Dios. Ana nos dice que tenía 84 años de edad y no se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Y Simeón, lleno del Espíritu Santo, se dejaba conducir por él, se dejaba conducir por el Espíritu. No fueron los sacerdotes levitas o la gente apurada y ocupada a los sacrificios pedidos por la ley quienes reconocieron al niño Jesús. Pero estos ancianos, como dice Francisco, la ancianidad contiene una gracia y una misión, una verdadera vocación del Señor. La ancianidad es una vocación. Pueden abrir nuestra mirada y corazón. Su sabiduría y experiencia son un gran aporte. Recuerdo cuando estaba con mi abuela, cuando me contaba su historia, su huida de Barcelona bajo los bombardeos, su travesía a través de los Pirineos con su niña en brazo, los meses encerrada en los campos de concentración para refugiados españoles, su lucha para sobrevivir. Su historia era mi historia. Cuando me contaba su experiencia de vida, me di cuenta que me daba raíces y los gestos de solidaridad que había vivido, el perdón y la reconciliación, todo lo que me transmitió, formó mi mente y mi corazón. Las personas ancianas, los abuelos especialmente, tienen una misión muy importante en la formación de las nuevas generaciones. En una homilía de Papa Francisco en Santa Marta dijo que los ancianos son los que nos traen la historia, nos traen la doctrina, nos traen la fe y nos la dan en herencia. Son los que, como el buen vino, envejecen, tienen esta fuerza dentro para darnos una herencia noble. Y decía, verdaderamente la vejez tantas veces es un poco fea por las enfermedades que trae y todo eso, pero la sabiduría que tienen nuestros abuelos es la herencia que nosotros debemos recibir. También en el vídeo del Papa sobre los ancianos dice, a ellos se les ha confiado transmitir la experiencia de la vida, la historia de una familia, de una comunidad, de un pueblo. Sin ellos una sociedad pierde la memoria, está perdida, no tiene raíces. Es pues una invitación para nosotros este mes de diciembre a acercarnos a nuestros abuelos, si los tenemos todavía con nosotros, o a personas ancianas, particularmente en nuestro entorno, y recibir de ellos nuestra historia, nuestras raíces, la sabiduría de la vida. Y no olvidemos la importancia de la oración de los ancianos. Francisco recordó eso, dijo que era un don para la Iglesia, una riqueza. Un día en una audiencia general invitó a mirar a Benedicto XVI, y dijo, mírenlo, eligió pasar en la oración y en la escucha de Dios el último periodo de su vida. También recordó a Olivier Clément, un creyente de tradición ortodoxa, el cual citó, una civilización donde ya no se reza es una civilización donde la vejez ya no tiene sentido. Y esto es aterrador. Nosotros necesitamos ante todo ancianos que recen, porque la vejez se nos dio para esto. Sí, la sabiduría y experiencia de los ancianos en la educación de las nuevas generaciones es esencial, pero también, especialmente la transmisión de la fe, es esencial su oración. Recemos pues con ellos este mes, como nos invita Francisco, para que sostenidos por las familias y las comunidades cristianas, los ancianos puedan colaborar con su sabiduría y experiencia en la transmisión de la fe y la educación de las nuevas generaciones. Abre tu tienda, Señor, recíbele dentro, escucha su voz. Abre tu tienda, Señor,
prepara tu fuego que llega el amor. Al iniciar esta segunda semana de Adviento, recordemos, nuestro Dios amor viene a tocar la puerta de nuestros corazones. Vayamos con alegría al encuentro del Señor, que viene a llenar las distancias que nos dividen y separan, que viene a reconciliarnos con Él y entre nosotros. Sigamos preparando el pesebre para que Dios nazca en nuestros corazones. Escuchemos hoy lunes el Evangelio de San Lucas en el capítulo 5, versos del 17 al 26. Un día Jesús estaba enseñando y estaban también sentados ahí algunos fariseos y doctores de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. El poder del Señor estaba con él para que hiciera curaciones. Llegaron unos hombres que traían en una camilla un paralítico y trataban de entrar para colocarlo delante de él, pero como no encontraban por dónde meterlo, a causa de la muchedumbre subieron al techo y por entre las tejas lo descolgaron en la camilla y se lo pusieron delante a Jesús. Cuando él vio la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico: amigo mío, se te perdonan tus pecados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a pensar: ¿quién es este individuo que así blasfema? ¿Quién sino solo Dios puede perdonar los pecados? Jesús, conociendo sus pensamientos, les replicó: ¿qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir, se te perdonan tus pecados, o levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, dijo entonces al paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó inmediatamente en presencia de todos, tomó la camilla donde había estado tendido y se fue a su casa glorificando a Dios. Todos quedaron atónitos y daban gloria a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Palabra del Señor. En este preparar el camino, en este enderezar nuestro camino al Señor, somos invitados a dos cosas. Primero, a trabajar con ánimo y a no tener miedo. Esto es decir, el Señor está allí. Él viene para ayudarnos, Él viene para curarnos, y ya ninguno de nosotros sea un paralítico. También el Señor nos invita a que con la fuerza de nuestra fe, como aquellos hombres, también nosotros llevemos con nuestra buena vida a otras personas a Jesús. Y que nunca nos desanimemos por los obstáculos que tengamos en el camino, pues hay muchos paralíticos que necesitan de nosotros para encontrarse con Jesús y caminar de nuevo en la vida. Mis queridos hermanos, que nuestra fe alegre verdaderamente el corazón de Jesús y nos convirtamos en cireneos de nuestros hermanos. Un abrazo y que Dios les bendiga. El Adviento es esperanza, la esperanza, salvación, ya se acerca el Señor. Preparemos los caminos del amor. El Adviento es un tiempo para reconocer los vacíos que hay en nuestras vidas, suavizar la aspereza del orgullo y hacer un lugar en nuestro corazón para Jesús que viene. Fueron las palabras del Papa Francisco a la hora del rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro el domingo 10 de diciembre, segundo del tiempo de Adviento. Acompañado por miles de fieles y peregrinos de varias partes del mundo, el Santo Padre reflexionó sobre la liturgia dominical, en la que el profeta Isaías se dirige al pueblo anunciando el final del exilio de Babilonia y el regreso a Jerusalén. Haciendo alusión a las profecías de Isaías, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, el pontífice explicó que los valles que se levantarán representan todos los vacíos de nuestro comportamiento ante Dios, como puede ser el hecho de no orar, la falta de caridad, así como todos nuestros pecados de omisión, mientras que los montes que debemos allanar son el orgullo, la soberbia y la prepotencia. Debemos adoptar una actitud de mansedumbre y humildad, dijo el Papa, para poder así preparar la venida de nuestro Salvador, que es manso y humilde de corazón, afirmó el sucesor de Pedro, indicando que todas estas acciones deben llevarse a cabo con alegría, ya que están encaminadas a la llegada de Jesús. El Adviento es, por tanto, un tiempo propicio para orar más intensamente, para reservar a la vida espiritual el lugar importante que merece y para estar más atentos a las necesidades del prójimo, dijo Francisco, recordando que si actuamos de esta manera,
podremos abrir caminos de esperanza en el desierto del corazón árido de tantas personas. El Salvador que esperamos es capaz de transformar nuestra vida con la fuerza del Espíritu Santo y con el amor, concluyó el obispo de Roma pidiendo a la Virgen María, quien ha preparado la venida de Cristo con la totalidad de su existencia, que nos ayude a seguir su ejemplo y guíe nuestros pasos hacia el Señor que viene. El vínculo entre los derechos humanos y el desarme nuclear, el preocupante fenómeno del cambio climático, fueron estos los temas tocados por el Papa apenas terminada la oración del Ángelus del segundo domingo de Adviento. Oggi sarà conferito il premio Nobel per la pace alla campagna internazionale per abolire le armi nucleari. Tale riconoscimento avviene in coincidenza con la Giornata delle Nazioni Unite per i diritti umani. Francisco recuerda la celebración hoy del Día de los Derechos Humanos, instituido por las Naciones Unidas, y lo hace en ocasión de la entrega del Premio Nobel de la Paz a la campaña internacional para abolir las armas nucleares. Impegnarsi per la tutela della dignità di tutte le persone, in modo particolare di quelle più deboli e svantaggiate, significa anche lavorare con determinazione per costruire un mondo senza armi nucleari. El Papa subraya el fuerte vínculo entre los derechos humanos y el desarme nuclear y explica que empeñarse por la tutela de la dignidad de todas las personas, sobre todo de aquellas más débiles y desfavorecidas, significa también trabajar con determinación para construir un mundo sin armas nucleares. En las palabras del pontífice vuelve también otra vez el tema del cambio climático, un fenómeno preocupante, dice, que será tratado pasado mañana en París en la cumbre Our Planet Summit. Auspico vivamente che questo vertice, così come le altre iniziative che vanno nella medesima direzione, favoriscano una chiara presa di coscienza sulla necessità di adottare decisioni realmente efficaci per contrastare i cambiamenti climatici. Deseo vivamente que esta cumbre, así como las otras iniciativas que van en la misma dirección, favorezcan una clara toma de conciencia sobre la necesidad de adoptar decisiones realmente eficaces para contrastar los cambios climáticos y al mismo tiempo combatir la pobreza y promover el desarrollo humano integral, afirma el Santo Padre. En este contexto, el pontífice expresa su cercanía a las poblaciones indias golpeadas por el ciclone Oki, specialmente alle famiglie dei moltissimi pescatori dispersi e anche alla popolazione dell'Albania, con un pensamiento especial dirigido a las familias de los muchísimos pescadores dispersos y no olvida a las poblaciones de Albania extenuadas por graves inundaciones. duramente provata da gravi inondazioni. El 11 de diciembre celebramos a San Dámaso Papa, un santo de origen español que nació en el año 305 y que fue Papa desde el año 366 al 384. Durante su pontificado hubo una explosión de ritos, de oraciones, de predicaciones, con nuevas instituciones litúrgicas y catequéticas que alimentaron la vida cristiana. O sea, que su pontificado fue pues de una riqueza litúrgica impresionante. A la iniciativa de este Papa se deben los estudios para la revisión del texto de la Biblia y la nueva traducción al latín llamada Vulgata, hecha por San Jerónimo, a quien San Dámaso escogió como secretario privado. En estos años la Iglesia había logrado también una nueva dimensión religioso-social, convirtiéndose en un componente de la vida pública. Los obispos escribían, catequizaban, amonestaban y condenaban pública y libremente. En el año 380, con ocasión del Sínodo de Roma, el Papa Dámaso expresó su agradecimiento a los jefes del imperio que habían devuelto a la Iglesia la libertad de administrarse por sí misma. Y con esta libertad conquistada, los antiguos lugares de oración como las catacumbas se habrían arruinado si este extraordinario hombre no hubiera sido al mismo tiempo un poeta sensible a los antiguos recuerdos y a las gloriosas huellas dejadas por los mártires. En la cripta de los papas de las catacumbas de San Calixto, él
añadió esto: aquí yo, Dámaso, desearía fueran enterrados mis restos, pero temo turbar las piadosas cenizas de los mártires. Más tarde, sus restos mortales fueron trasladados desde allí, que allí fue donde lo enterraron, a la iglesia de San Lorenzo. Pues muchas felicidades a quienes celebráis hoy vuestro santo, y con este Papa me despido de ti hasta mañana aquí en Diócesis TV. Mensaje del Papa para la Jornada Mundial del Enfermo 2018. Mater Ecclesiae, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. En las palabras de Jesús a su madre María y a Juan se inspira el tema del mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial del Enfermo, que se celebra el 11 de febrero de 2018. El Papa abre su mensaje recordando que la Iglesia debe servir siempre a los enfermos y a los que cuidan de ellos con renovado vigor en fidelidad al mandato del Señor, siguiendo el ejemplo muy elocuente de su fundador y maestro. María es madre de la Iglesia y de la familia humana. Una tarea que no se acaba nunca, reitera el Papa en el primero de los 7 puntos de su mensaje, haciendo hincapié en que las palabras de Jesús, que se preocupa por su Iglesia, son el origen de la vocación materna de María hacia la humanidad entera. Nuevo camino de entrega que la Madre del Señor comienza con el alma traspasada por el dolor a los pies de la cruz y que también se nos muestra en Pentecostés. Juan, el discípulo amado, representa a la Iglesia. Reconociendo a María como madre, como hizo Juan, la vocación materna que Jesús le ha confiado se transmite a toda la Iglesia, señala el Papa en el punto 2 de su mensaje. El pueblo mesiánico está llamado a contemplar en la Madre del Señor el modelo de discipulado y de cuidar a sus hijos. El Maestro quiere conducir a todos los hombres al encuentro con el Padre. El Papa recuerda en el punto 3 que Jesús encontró a muchos enfermos en el espíritu y en el cuerpo y a todos les dio misericordia y perdón. El corazón de Jesús está abierto a todos sin excepción. Hay que proclamar el Evangelio del Reino a todos y la caridad de los cristianos se ha de dirigir a todos los necesitados simplemente porque son personas, hijos de Dios. Prosigue en el mundo la misión milenaria de la Iglesia. Recordando la historia bimilenaria de asistencia a los enfermos y a los más necesitados, el Papa destaca en el punto 4 el trabajo de las congregaciones, de las diócesis y de los hospitales católicos y la importancia de poner a la persona humana en el centro del proceso terapéutico y de investigación científica en el respeto de la vida y de los valores morales cristianos, tanto en los países con sistemas sanitarios públicos y adecuados como en los que son inadecuados o inexistentes. La Iglesia trabaja para ofrecer a la gente la mejor atención sanitaria posible para eliminar la mortalidad infantil y erradicar algunas enfermedades generalizadas. En todas partes trata de cuidar incluso cuando no puede sanar. En algunas partes del mundo solo los hospitales de los misioneros y las diócesis brindan la atención necesaria a la población. Nunca hospitales católicos al servicio del mercado. El Papa destaca que el legado del pasado ayuda a proyectar bien el futuro. En el punto 5 pone en guardia contra el riesgo de empresarialismo que en todo el mundo intenta que la atención médica caiga en el ámbito del mercado y termine descartando a los pobres. Los cristianos que trabajan en las estructuras públicas están llamados a dar un buen testimonio del Evangelio.
La Iglesia debe mirar a los enfermos con la misma ternura de Jesús. La pastoral de la salud sigue siendo y siempre será una misión necesaria y esencial, escribe el Papa en el punto 6, y destacando el papel de la familia en el cuidado de los enfermos crónicos o discapacitados graves, señala la necesidad de un reconocimiento adecuado y de políticas apropiadas. Médicos y enfermeros, sacerdotes, consagrados y voluntarios, familiares y todos aquellos que se comprometen en el cuidado de los enfermos participan en esta misión eclesial. Oración a María. La Iglesia viva con amor el servicio de la vida y de la salud. A María, Madre de la Ternura, queremos confiarle todos los enfermos en el cuerpo y en el espíritu, para que los sostenga en la esperanza. Le pedimos también que nos ayude a acoger a nuestros hermanos enfermos, alienta el Papa en el punto 7 y señala que la Iglesia sabe que necesita una gracia especial para estar a la altura de su servicio evangélico de atención a los enfermos. El Santo Padre invoca la intercesión de la Virgen María para la 26ª Jornada Mundial del Enfermo y su ayuda a las personas enfermas y a todos los que cuidan de ellas. Dejarse consolar por el Señor en lugar de preferir las quejas y los rencores es el núcleo de la invitación que hizo el Papa Francisco en su homilía de la misa matutina celebrada en la capilla de la Casa de Santa Marta el segundo lunes de diciembre. El Santo Padre reflexionó sobre la primera lectura tomada del libro del profeta Isaías, en la que el Señor promete a su pueblo la consolación. El Señor ha venido a consolarnos, reafirmó el Papa. El mismo San Ignacio nos dice que es bueno contemplar el oficio de consolador de Cristo, paragonándolo al modo con que algunos amigos consuelan a los demás. Y después basta pensar en la mañana de la resurrección en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús se aparece a los apóstoles y era tanta la alegría que no podían creerlo. Muchas veces, afirmó Francisco, el consuelo del Señor nos parece una maravilla. Ma non è facile lasciarsi consolare. È più facile consolare gli altri che lasciarsi consolare. Perché tante volte noi siamo attaccati al negativo, siamo attaccati alla ferita del peccato dentro di noi. Pero no es fácil dejarse consolar, es más fácil consolar a los demás que dejarse consolar, porque tantas veces nosotros estamos apegados a lo negativo, estamos apegados a la herida del pecado dentro de nosotros y muchas veces existe la preferencia de permanecer allí, solo, o sea, en la cama, como aquel del Evangelio, aislado allí, y no levantarse. Levántate, es la palabra de Jesús siempre, levántate. E non alzarsi, alzati, è la parola di Gesù sempre, alzati. El problema, explicó el Papa Bergoglio, es que en lo negativo somos patrones, porque tenemos dentro la herida del pecado, mientras en lo positivo somos mendicantes y no nos gusta mendigar el consuelo. Para explicar esto, el pontífice puso dos ejemplos: cuando se prefiere el rencor y cocinamos nuestros sentimientos en el caldo del resentimiento, cuando hay un corazón amargo, cuando nuestro tesoro es nuestra amargura. Su pensamiento fue al paralítico de la piscina de Siloé, 38 años con su amargura, diciendo que cuando se movían las aguas nadie lo ayudaba. Para estos corazones, dijo, es mejor lo amargo que lo dulce. Tanta gente lo prefiere, notó Francisco, raíz amarga, que nos lleva con la memoria al pecado original. Y este es precisamente un modo para no dejarse consolar. Después está la amargura que siempre nos conduce a expresiones de quejas. Los hombres que se quejan ante Dios en lugar de alabarlo. Quejas como música que acompaña la vida. El pensamiento del Papa se centró en Santa Teresa, que decía: atención a la monja que dice, me han hecho una injusticia, me han hecho una cosa no razonable.
y después aludió al profeta Jonás, a quien el Papa Francisco definió Premio Nobel de las Quejas. Huyó de Dios porque se lamentaba de que Dios le habría hecho algo. Después terminó ahogado y engullido por el pez, y después volvió a la misión. Y en lugar de alegrarse por la conversión de la gente, se lamentaba porque Dios la salvaba. También en las quejas hay cosas contradictorias, añadió el pontífice, antes de relatar que había conocido a un buen sacerdote, pero che se quejaba de todo, tenía la caratteristica de encontrar la mosca en la leche. Era bravo sacerdote, nel confessionale dicevano che era tanto misericordioso. No? Era anziano già. I suoi compagni del presbiterio dicevano da lui come sarebbe la sua morte, ¿no? Era un buen sacerdote. Decían que en el confesionario era tan misericordioso. Ya era anciano y sus compañeros de presbiterio decían cómo habría sido su muerte y cuando habría ido al cielo. Decían lo primero que diría a San Pedro en lugar de saludarlo es ¿dónde está el infierno? Siempre lo negativo. Y San Pedro le hará ver el infierno. Y ha visto. Pero ¿cuántos condenados hay? Solo uno. Ah, qué desastre la redención. Siempre sucede esto, y ante la amargura, el rencor, las quejas, la palabra de la Iglesia de hoy es coraje, coraje. Che disastro la redenzione. Sempre, no? Questo succede. E davanti a questo, all'amarezza, al rancore, alle lamentele, la parola della Chiesa di oggi è coraggio, coraggio. En efecto, Isaías invita al coraje porque Dios, recordó Francisco, viene a salvarnos, de manera que el pensamiento del Papa se dirigió al Evangelio del día, cuando algunas personas van sobre el techo, porque había mucha gente, y bajan al paralítico para ponerlo delante de Jesús. No pensaron que estaban los escribas u otros, sino que solo querían la curación de aquel hombre. El Papa Francisco concluyó su homilía afirmando que el mensaje de la liturgia del día es el de dejarse consolar por el Señor. E non è facile, perché per lasciarsi consolare dal Signore ci vuole spogliarsi dei nostri egoismi, de quelle cose che... Y no es fácil porque para dejarse consolar por el Señor debemos despojarnos de nuestros egoísmos, de aquellas cosas que son el propio tesoro, ya sea la amargura o las quejas o tantas cosas. Nos hará bien hoy a cada uno de nosotros hacer un examen de conciencia. ¿Cómo es mi corazón? ¿Tengo alguna amargura allí? ¿Tengo alguna tristeza? ¿Cómo es mi lenguaje? ¿Es de alabanza a Dios, de belleza o siempre de quejas? Y pedir al Señor la gracia del coraje, porque en el coraje Él viene a consolarnos. Y decir, Señor, ven a consolarnos. E chiedere al Signore, Signore, vieni a consolarci. María Fernanda Bernasconi, Ciudad del Vaticano. Sobre los vacíos de la vida habló Francisco en el Ángelus del 10 de diciembre. Como el profeta habla de rellenar los valles, Francisco explicó que los valles representan todos los vacíos de nuestro comportamiento delante de Dios, todos nuestros pecados de omisión. Dijo también que un vacío en nuestra vida puede ser el hecho de que no rezamos o rezamos poco, para recordar que el Adviento es entonces el momento favorable para rezar con más intensidad, para reservar a la vida espiritual el puesto importante que le corresponde. Se refirió también al vacío de la falta de caridad hacia el prójimo, sobre todo hacia las personas más necesitadas de ayuda, no solo material, sino también espiritual. Estamos llamados a estar más atentos a las necesidades de los otros, más cercanos. El Papa dijo que, como Juan Bautista en este modo, podemos abrir caminos de esperanza en el desierto de los corazones áridos de tantas personas. Frente a la exhortación de Isaías, que se aplanen todas las montañas, el Papa dijo, los montes y las colinas que deben ser aplanadas son el orgullo, la soberbia, la prepotencia. Donde hay orgullo, donde hay prepotencia, donde hay soberbia, no puede entrar el Señor, porque aquel corazón está lleno de orgullo, de prepotencia, de soberbia. Por esto debemos bajar este orgullo.
Debemos asumir actitudes de mansedumbre y de humildad, sin gritar, escuchar, hablar con mansedumbre y así preparar la venida de nuestro Salvador. Él es manso y humilde de corazón. Para tu radio Reflexiones en Frontera, jesuita Guillermo Ortiz. Finaliza así el programa hispanoamericano de Radio Vaticano. Además de sintonizarnos en esta emisora, si dispone de internet puede escucharnos en www.radiovaticana.va. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.